Le voy a pedir que tome su Biblia, por favor, que la abra en la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Los estudiadores, los eruditos creen que esta carta fue escrita, ¿verdad?, desde la prisión, obviamente, antes de la muerte física del apóstol Pablo. Se cree aproximadamente que en el año 66 fue escrita esta carta, no lo sabemos con exactitud, pero creemos que así fue. Entonces Dios nuestro Señor lo hizo así para que quedara, ¿verdad?, para la posteridad y fuera una gran bendición. Amén. Dice así la palabra de Dios en el capítulo número 4 de la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe Timoteo. En el verso número 18 solamente leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Todos listos? Amén. Y dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra que hemos leído. Amado Dios y bendito Padre Celestial, gracias porque ya se ha podido, Señor mi Dios, cantar en este lugar para exaltar, bendecir y glorificar la grandeza de tu nombre. Hemos, Señor mi Dios, también manifestado nuestra fidelidad a ti. Y como decía nuestro hermano ministro Eladio, tú conoces todas las cosas, nada pasa inadvertido, Señor, delante de tu presencia. Un día, Señor mi Dios, tú coronarás y tú lo harás, Señor, con justicia. Te damos gracias por este privilegio y oportunidad. Hoy, Dios, ya se ha leído tu palabra. Señor, te pedimos que en nuestro corazón sea recibida, que por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, esta palabra se quede grabada y que ella no retorne a ti vacía. Que haga, Señor mi Dios, y se cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Dios, gracias te damos. Creemos que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, nosotros hoy seremos fortalecidos, enseñados, Señor mi Dios, instruidos para hacer tu voluntad cada día en una corriente, Señor mi Dios, contraria al cristianismo, en una corriente que tiene este mundo, Señor, fuera de valores cristianos y de principios cristianos. Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad y en medio de un mundo oscuro podamos brillar como luminares para la alabanza y la gloria de tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Todos digan conmigo amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hoy en este día el título de la predicación de esta mañana se intitula así: un reino celestial. Todo este mes se estuvo hablando de la palabra reino. Nuestro hermano asistente pastor Fermín predicó la primera prédica y él se enfocó en predicar de las palabras del Señor Jesús que dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando el Señor hablaba con Pilato en el pretorio y le decía claramente que Él no era de este mundo. Él venía obviamente del cielo, su reino no era de aquí. Él lo confirmó y dijo: si mi reino fuera de este mundo, yo diría a mis súbditos que me defendieran y ellos lo harían. Y obviamente nadie hubiese podido haber tocado el cuerpo, la vida del Señor para hacerle daño. Y después de eso vengo yo y predico que el Señor nuestro Dios nos tomó y nos trasladó de un reino a otro reino. Se explicó claramente en ese día que Dios nuestro Señor, habiendo estado nosotros sujetos por el demonio, el diablo, Satanás, el enemigo, en un reino de oscuridad, de inmundicia y de maldad, el Señor nuestro Dios fue y nos tomó con amor y por su gracia nos trasladó, nos hizo venir, nos trajo de aquel lugar de muerte a la vida, de aquel lugar de oscuridad a la luz, como siempre lo decimos, de aquel lugar de desesperanza a la esperanza. Y el Señor nuestro Dios lo hizo por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que la única forma que teníamos nosotros de poder tener esperanza era que Él nos tomara de aquel reino, desde adentro donde estaba nuestra vida, y nos introdujera en su reino celestial, ¿verdad?, hasta adentro también. Ahora, se explicaba aquel día que el reino del Señor hoy se está viviendo, pero que no se vive físicamente, un reino con la teocracia de Dios, Él como rey reinando, nosotros como súbditos reinando con Él. Pero se decía claramente que un día vendrá ese día
Ese día se llegará, nuestro Señor y nuestro Dios reinará. Él removerá todos los reinos de la tierra y establecerá su reino aquí en la tierra. Un reino de justicia, de amor, de verdad, de luz, un reino de equidad, un reino totalmente diferente. El domingo pasado estuve yo entonces predicando que Dios nuestro Señor tiene ordenado ya, según las palabras proféticas del capítulo 2 de Daniel, del capítulo número 2 del profeta Ageo, nuestro Señor y nuestro Dios va a venir un día a Él cuando haya pasado todo en esta vida de lo que Él ya ha ordenado. Después de la gran tribulación, el Señor nuestro Dios establecerá su reino milenial, y dice la palabra del Señor que Él va a sacudir a todos los reinos del mundo. Ningún reino, dice la Biblia, permanecerá. Todo lo movible será quitado para establecer lo inmovible. Nuestro Señor y nuestro Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha dado un reino inconmovible, lo que quiere decir que no se puede mover, que no puede ser movido. Y hoy me voy a dedicar a hablarles a ustedes lo que dije al principio, un reino celestial. Nuestro Señor y nuestro Dios tiene todo esto preparado para nosotros, para la iglesia, y la invitación sigue abierta para todas las personas que quieran ser parte de este reino eterno que un día nuestro Señor y nuestro Dios manifestará a la humanidad, y por siempre estaremos con el Señor. Y esto es ¿por qué? Porque nuestro Señor y nuestro Dios, Él no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34. Nuestro Señor y nuestro Dios murió por todo el mundo, para que todo el mundo fuese salvo por Él, para que todo el mundo tuviese oportunidad, para que toda persona no vaya de esta vida a la separación eterna, que es el castigo eterno. Dios nuestro Señor lo hizo porque Él, obviamente, a la corona de la creación, que somos nosotros los seres humanos, vino y le dio una gran esperanza. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan lo declaran fielmente, que el Señor nuestro Dios no hizo con los ángeles ni con aquellos que se rebelaron en el pasado, como Él ha hecho con nosotros. Hoy es el día más bueno, más grande. Hoy es el año agradable de salvación del Señor. Hoy es el día en que usted puede retomar, ¿verdad?, una relación y comunión con el Señor. Según lo que dice Lucas 4 y versos 18 y 19, Jesús declaró en la sinagoga en Capernaum: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a dar libertad, a sanar, a dar esperanza a todos los que el diablo tenía cautivos. Y en el verso 19 dice: a proclamar el año de bendición o de gracia del Señor, el año agradable del Señor, el año que el Señor nuestro Dios puso, no como unos 360 días según el calendario judío, ni tampoco el gregoriano 365 días, sino un tiempo de gracia para que la persona pueda recibir la gracia de Dios, la abundancia de su amor, de su misericordia, de su compasión. Por eso ahora esto es lo que vamos a seguir haciendo, seguir predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy un reino celestial. Todo esto tenemos que ubicarlo, tenemos que darnos cuenta que antes nuestra vida, la que estaba muerta en delitos y pecados, era una vida ajena a todas las cosas de Dios. Era una vida que no tenía ni idea de las cosas que Dios nuestro Señor había venido a hacer al mundo, las cosas que Él dio y las cosas que Él prometió. Pero por eso la palabra de Dios hoy nos ayuda a nosotros a entender, según lo que escribió el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo número 2, del verso número 10 en adelante. Él habla y expresa una gran verdad, y lo que Él expresa dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu? Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu las cosas que los ojos no han visto, que los oídos no han oído y que no ha subido al pensamiento del hombre. Las cosas que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Las cosas que Él obviamente ya las tiene listas para nosotros, su pueblo amado. Esas son las cosas que Dios nuestro Señor las reveló ahora. Ahora yo las sé porque Dios mismo me las dijo. Ahora usted las sabe porque Dios mismo se las dijo. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana?
Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero luego enseguida, del verso 11 en adelante hasta el 14, dice en este contexto: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él, o sea, en el hombre? Y luego insiste: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. ¿Entiende? El verso 12 dice: y nosotros hemos recibido no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todos los que tenemos el Espíritu Santo tenemos que saber lo que ya Dios nos ha dado. Tenemos que entenderlo con precisión, tenemos que entenderlo con claridad. Tenemos que conocerlo de esta manera. Y enseguida el verso 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿verdad?, a lo espiritual. O sea, nadie que no tenga relación con Dios podrá entender estas palabras. Esa es la verdad. Pero una persona que ha sido expuesta a la luz del Señor, ha sido alumbrada su mente, su entendimiento, una persona que ha tenido contacto con el amor incomparable, incondicional de Dios, tiene que ser diferente. Este es el Evangelio. Este es el poder del Evangelio. Esto es lo que es para nuestra vida. Esto es lo que es para nuestra gran esperanza y bendición. Insisto que el apóstol dice: también hablamos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. La sabiduría humana no llena el corazón de Dios. Es la sabiduría del cielo que Él nos da a través del Espíritu Santo para enseñarnos lo que Dios quiere que sepamos. Entonces es el Espíritu enseñando a nuestro espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero dice el verso 14: pero el hombre natural, el hombre, obviamente también la mujer, que no han tenido un contacto con el Señor, que no han nacido de nuevo, que su corazón todavía está en la opresión del diablo, que no ha habido en ellos revelación, dice claramente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es como si ahora yo estoy hablando español y de español me cambio a inglés. Va a haber quien de entre nosotros entienda bien el español, pero al momento que yo me cambie al inglés, tal vez lo voy a limitar en lo que él o ella va a entender. Pero si yo supiera hablar alemán hoy en esta mañana y hablara yo alemán para todos ustedes, y si ninguno de ustedes entiende alemán, todo lo que yo diga a usted le va a parecer una locura. Es por eso que cuando uno no tiene el oído obviamente conectado en la voluntad de Dios, no puede oír la palabra de Dios. Cuando la mente está lejos de la voluntad de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Por eso el Señor tuvo que habernos dado un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ha sido regenerada nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Por eso dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, o sea, entender, comprender espiritualmente. Esto, amados hermanos, ya no es para nosotros, ya no es para la iglesia. Esto es para que el que no ha nacido de nuevo desee en su corazón tener el Espíritu de Dios dentro de sí, para que pueda conocer toda la hermosa verdad del Dios Salvador que vino a este mundo. Por eso el apóstol Pablo, en un capítulo anterior, en el capítulo número 1 y el verso 18, él declara estas poderosas palabras y dice acerca de la palabra de la cruz. Y cuando él enseña estas palabras, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hoy yo le voy a hablar el poder de Dios a alguien para esperanza. Hoy yo le voy a hablar el poder de Dios a alguien para que su vida sea fortalecida. En ese sentido que acabo de dar como una pequeña introducción, podemos darnos cuenta nosotros lo que acontecía en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el capítulo número 3 de San Juan y en el verso número 12, la palabra del Señor nos dice de un diálogo que el Señor Jesús tenía con un hombre importante en el Sanedrín judío. ¿Qué era el Sanedrín judío? El Sanedrín judío eran 70 hombres principales en la Corte Suprema de Israel, que ellos mandaban, legislaban juntamente con el sumo sacerdote. El Sanedrín judío eran 70 más 1, 70 hombres y el sumo sacerdote, y ellos tenían todo el control legislativo en Israel. Uno de ellos era este hombre llamado Nicodemo. La Biblia relata que este hombre vino al Señor de noche para hablar con él. El Señor nuestro Dios lo escucha y le dice: tú no pudieras hacer nada si Dios no estuviera en ti. Lo que tú haces es maravilloso. Este hombre vino para hablar con el Señor, y el Señor, sin más ni más, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, nuestro hermano Jerry nos va a ayudar y va a estar poniendo esos textos ahí en San Juan capítulo número 3, el Señor le dice a este hombre, a Nicodemo: si tú no naces de nuevo del agua y del Espíritu, tú no vas a poder ver el reino de Dios. O sea, vea la importancia de estas cosas. Hoy lo que Dios nuestro Señor ha prometido es para la gente que ha tenido un nuevo nacimiento. Es para la gente que ha tenido un encuentro con el amor, con la gracia y con la verdad de nuestro Señor y nuestro Dios. Hermano Gustavo, dígale ahí al hermano Jerry, a ver si me oyó. ¿Sí me oyó? Sí me oyó. Amén. Ponga ahí San Juan, por favor, el capítulo número 3 y el verso número 3. Entonces la Biblia declara y dice fielmente que Jesús le dijo estas palabras: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios hoy en este día se tiene que ver espiritualmente. Se tiene que ver, conocer a los hijos del reino. El reino de Dios no está ahora como un gobierno de la tierra, sea el presidente o su rey, su monarca, no. Pero el reino de los cielos está presente, está aquí. Hoy el diablo ha sido, hermanos, neutralizado, quitado fuera, ha sido quitado de su poder. Todo el Señor ya lo venció. Cuando este hombre oyó estas palabras, él obviamente no las entendió. Él le dijo al Señor unas cosas que eran obviamente irrelevantes a lo que el Señor le decía. Eran naturales para él en su mente. Eso fue lo que él entendió naturalmente. Por eso él le contesta obviamente al Señor Jesús y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede ese hombre por segunda vez meterse al vientre de su madre para nacer? El Señor nuestro Dios responde en el verso número 5, y esto es lo importante, que Jesús le vuelve a hablar y le dice: de cierto, asegurando esta gran verdad, aseverando estas cosas, si tú no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Si alguien estaba conmigo en desacuerdo hace 30 segundos de que el reino de Dios está aquí para darle esperanza a la persona que cree en Jesús, que confía en Él, que recibe obviamente el sacrificio de su cuerpo, entiende que por la muerte del Señor es ahora que a nosotros se nos da entrada a esta gracia, entonces ahora lo tiene que entender. Jesús lo dijo clara y precisamente. Ahora bien, en todo este contexto, el Señor nuestro Dios le habla a este hombre y le dice: lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del Espíritu, Espíritu es, y sigue hablando con él y le dice cosas impresionantes. Habla que nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va, así son los que son nacidos del Espíritu y todo. Pero yo quiero llegar al verso número 12, porque en el verso número 12 el Señor Jesús le dice a este hombre: si yo te he hablado, si yo te he dicho las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo entonces creeréis si te hablo de las celestiales?
Hoy hablar de un reino celestial para muchas personas, especialmente los que no tienen el oído obviamente agudizado por el Espíritu de Dios, la mente tocada por el poder del Espíritu de Dios y un corazón con sinceridad que da el Espíritu de Dios, no va a poder entender esto. Esto tal vez va a ser una locura. Pero eso nunca me privará a mí de predicarlo. ¿Por qué? Porque al predicar estas palabras se está abriendo un panorama, una puerta, un campo de esperanza para todo aquel que no la tiene. Porque esta palabra es verdad. El Señor le dice a este hombre, que era uno de los jueces de Israel, uno de la gente que legislaba, uno que estaba allí para gobernar. Y le dice, si yo he dicho cosas terrenales y tú no las comprendes, ¿cómo entonces será en ti si te hablo las cosas celestiales? ¿Cómo va a ser en ti si te hablo de lo que no se ve y de lo que no se puede palpar, pero que se tiene que creer en el corazón? ¿Cómo tú vas a entender si no llegas a comprender lo que tus ojos ven, lo que tus manos palpan, lo que tu nariz percibe por el olor obviamente? Si tú no puedes entender eso, ¿cómo entonces entenderás aquello? Y para eso, amados hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que la semana pasada, al predicar yo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 13 al 16, se decía claramente que aquella gente del pasado, ellos, conforme a todo lo que a ellos se les había dicho, ellos habían muerto sin haber recibido lo que se les había prometido. Pero la Biblia nos insiste a nosotros, sino que ellos lo miraban de lejos. Ellos lo creyeron. Es como ahora su servidor y usted debemos de estar viendo el cielo. Y aunque nuestra vista física natural no puede traspasar más del primer cielo, pero nuestra vista espiritual tiene que ser capaz de ir al primero, al segundo y al tercer cielo, a donde está el paraíso de Dios. Y eso es lo que esta gente en el pasado hacía. Aunque conforme a la fe murieron todos estos que habla el capítulo 11 sin haber recibido lo prometido, sino que ellos más bien lo miraban de lejos. Ellos lo creían, lo estaban creyendo. Ellos obviamente lo saludaban. Hoy usted como yo no haremos nada malo si, Señor, gracias, Señor, por el reino celestial que tienes preparado. Gracias porque sé que voy a ese lugar. Gracias porque sé que tú lo tienes para mí, Señor, y mi familia. Gracias porque mi casa tiene esta firme, fiel y poderosa esperanza, Señor. Y eso es lo que debe de ser nuestra actitud. ¿Por qué? No porque estamos locos, porque lo entendemos, porque aunque no lo hemos visto, lo creemos. Alguien de veras cree conmigo esto en esta mañana. Porque lo entendemos, porque el Espíritu de Dios ya nos ha revelado que el Señor nuestro Dios tiene un lugar reservado, preparado, ya listo solamente para ser tomado. Y en esto, en ese contexto dice que estas personas iban caminando confesando que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Ellos sabían que su estancia aquí no era permanente, que ellos iban de pasada, que ellos iban solamente caminando. El verso 14 dice, porque de lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria. Lo dije la semana pasada. Y si ellos, dice el verso 15, hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubiesen tenido tiempo para regresar a ella. Lo que es muy natural. Los mexicanos, muchos queremos volver a México. Los de Centroamérica tienen en su mente volver a Centroamérica y no hay nada malo en eso. Si tuviéramos chinos, europeos, estuvieran pensando en volver a su lugar. Y dice, ellos no pensaban de esta manera, porque si hubieran estado pensando en eso, hubiesen tenido el tiempo, la oportunidad para volver ciertamente a donde ellos salieron. Pero el verso 16 dice, porque anhelaban una mejor, esto es, una celestial.
O sea, si hablamos de casa, querían una casa celestial. Si se habla de patria, de estado, departamento, ciudad, país, querían uno celestial. Por esa manera Dios no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos. Y luego dice el contexto de la última parte, dice, porque les ha preparado una ciudad. Hay una ciudad, hay un reino, hay un lugar para nosotros que solo nos espera. Por eso Hebreos 12, 18 al 24, no lo dije la semana pasada y me quedé con ganas de decir esto, porque quería usarlo para ahora. Dice la Biblia, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, como se explicó la semana pasada. El monte que se podía ver, que se podía tocar. No os habéis acercado a ese monte. A ese monte que obviamente ardía en el fuego y en la oscuridad y en las tinieblas y a la tempestad. Dice el verso 10, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, de los cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque era tan tremenda, tan terrible la voz de Dios. O sea, al decir terrible no era que era deficiente, mala, sino que era poderosísima la voz de Dios. Tanto que aquel cerro, como dije la semana pasada, un monolito de piedra, temblaba, humeaba. Y era tan grande el terror que se apoderó del corazón de aquella gente que miró la gloria de Dios, que la pudo percibir por los sentidos. Y dice la Biblia que ellos se les rogaba que no se les hablase más. Por eso el verso 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba en aquel día, sino aún una bestia, dice, que tocare el monte sería también apedreada o pasada por dardo. Era tan grave lo que se decía, lo que Dios había ordenado, lo que Dios había mandado. Y dice la palabra del Señor en el verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Porque Dios estaba allí presente, porque Dios había descendido del cielo a la cumbre del monte Sinaí. Y enseguida dice el verso 22, y esto bien bonito hasta el 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, hoy la bendición nuestra es tan grande, es tan hermosa. Me decía ayer mi suegra, la hermana Marina, dijiste un texto, Luis, que no alcancé a captar qué fue. Y le digo, ¿y qué dice? Pues habla que de la sangre, que de Abel y que de Cristo. Oh, ya le empecé a explicar. Y ahorita lo voy a volver a decir. Pero lo hermoso es esto, dice, ustedes no se acercaron al monte Sión. Perdón, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, no al Sinaí, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, la gente salva, la gente que creyó en el Señor, que ahora tienen un destino eterno con Él para siempre. Y luego dice, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y era lo que mi suegra me preguntaba. Dice, ¿por qué habla mejor la sangre de Cristo que la de Abel? Tú explicaste. Le digo, porque la sangre de Abel, dice el escritor de Hebreos, que clamaba por justicia. O sea, pidiendo, Dios, mira, me mató mi propio hermano, dale su merecido. Clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo clama por bendición, por gracia, por perdón. La sangre de Cristo clama por el favor divino de Dios a la humanidad. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo su corazón. Bendiga y alabe al Dios vivo, que es grande en amor y en misericordia. Y en ese contexto, amados hermanos,
Es que nosotros leímos hoy las palabras finales en la víspera casi de la muerte de un hombre que había escrito todo esto, que conocía en su corazón esta gran verdad. Un hombre que fue obviamente atentado en su vida en muchas maneras, formas, peligros, pero que él sabía que el hecho de la vida de él iba más allá de lo físico, iba más allá de lo que se podía ver o se podía tocar. Por eso él, este hombre, obviamente, él enfrentó todas las cosas que enfrentó con optimismo. Él tuvo muchas dificultades desde el día en que el Señor lo llamó. Jesús mismo dijo: yo le voy a mostrar a él cuánto le va a ser necesario padecer por causa de mi nombre. Pero él sabía que había sido llamado, ¿para qué? Para heredar cosas mucho más grandes que ni siquiera puede esta tierra, hermanos, tener. Él lo conocía, él anduvo en tantos peligros de parte de los judíos, de los malos hermanos, y especialmente en el capítulo número 4 se ve claramente cómo era el tipo de vida de aquellos días, como es también ahora. Siempre ha existido gente contraria, aún dentro de la misma iglesia. Y él obviamente se antepuso ante eso, ante la gente que un día comienzan con la A y otro día comienzan con la Z. Que un día todo sí y otro día se ponen el moño de la N y de la O. Él también tenía eso allá. Pero qué bueno, para que nos enseñe a nosotros que aunque algunos piensen que no es así, así es porque lo dice la palabra. Y él no desistió de hacer lo que era bueno delante de los ojos del Señor. Él puso su vida para hacer la voluntad de Dios. Él quiso hacer lo que Dios nuestro Señor le había ordenado y seguía adelante para seguir sirviendo a su maravilloso Salvador. Y eso es ahora lo que a nosotros, los que hemos entendido lo que ahora somos, porque Dios nos llamó, lo que Él nos ha dado, que no haya nada en esta vida, amado hermano y hermana, que lo pueda detener. Un hombre que tuvo dificultades, que estuvo rodeado de gente que aparentemente estaban con él, pero eran contrarios a él. Este hombre sufrió de todo. Este hombre urgía a su amado hijo en la fe: ven pronto a verme, mira que aún los que habían estado conmigo hoy me han dejado. Y el dolor más grande de este hombre es en 2 de Timoteo 4:10, cuando expresa la angustiosa declaración: Demas me ha dejado. Y podemos nosotros decir: ¿qué le pasó a Demas? Alguien podrá decir: pastor, ¿tuvo miedo tal vez Demas? Porque el apóstol estaba encarcelado. Demas quizás oía afuera de las paredes de aquella prisión: hay un prisionero llamado Pablo, en pocos días lo van a decapitar. Y Demas tal vez dijo: no me acerco más a él. Al acercarme a él puedo correr peligro. ¿Habrá sido esa alguna de las razones? Puede ser. La Biblia no lo dice. Puede ser otra, que Demas miró el sufrimiento, miró la vida de entrega, de sacrificio, de devoción, de obediencia y de dedicación a la palabra de Dios. Ser diferente por causa de su Señor. Y tal vez Demas dijo: esto es mucho. Ya he andado por allá, por acá, desde Asia Menor a Jerusalén, desde Jerusalén a todas estas ciudades donde el apóstol andaba. Lea el capítulo número 15 de Romanos, y usted se va a dar cuenta, todo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenó con el evangelio. Y yo dije: ¿cuánto tiempo se llevó este hombre solo para hacer ese recorrido? ¿Será eso que fue lo que cansó a Demas? Se cansó de ser ejemplo para la gente. Se cansó de vivir para la gloria del Señor. Se cansó de que alguien lo viera como alguien que tenía conocimiento de Dios y era depositario de la gracia de Dios y la expresaba en poder. Pablo tenía sufrimiento. Todos me han dejado, todos me han abandonado. En mi primer defensa nadie estuvo conmigo. Pero lo importante que dice: pero el Señor sí estuvo.
El Señor sí estuvo. El Señor sí estuvo. Puede haber que hoy alguien te deje a ti, hermano y hermana. Puede haber que alguien no te entienda ni te comprenda si estás haciendo lo bueno. Y ¿sabes qué? Una cosa yo te lo aseguro. El que estuvo con Pablo cada día de su vida, metido en esa celda, en la prisión, o en la casa, en aquella cárcel domiciliaria, el Señor estuvo con él. Todos me han dejado, pero el Señor ha permanecido conmigo. Demas negó todo, tuvo más amor por el mundo y se fue detrás de las cosas del mundo, de la corriente, los valores, los principios, el mal, donde no cuesta nada. Yo ya viví allá 31 años de mi vida. Nadie me puede decir que allá hay que esforzarse para algo. Aquí hay que esforzarse, porque ahora estamos en contra de esa corriente. El día de ayer miré un río, hermanos, porque fuimos a ver dónde van a ser los próximos bautismos del día 9. Y miré un río donde yo hace 27 años, 28 años, casi 30 años, nadaba en contra de la corriente para arriba. Y nos estábamos acordando ayer cómo metía la cabeza y nadaba. ¿Cómo nadaba? Yo no sé. Y ayer miré el rillito y dije, si ahorita me meto, me arrastra, ya me van a encontrar en el lago. Fue allá donde una vez el hermano Eladio Romero se bañó. Nos regañaron a todos. Se puso tanto jabón que yo no lo reconocía. ¿Sí o no? Estaba blanco, blanco como la ropa de la hermana Luz María. Si sus hijos ven esa foto que yo tengo, que les puedo pasar, van a decir, es mi papá. Él es su papá. Jóvenes, hermanos, fuertes los muchachos. Y ¿saben una cosa? Me acordé cuando miré el río y dije, yo nadaba desde allá hasta acá. Íbamos en contra de la corriente. Y salíamos y nos levantaba el agua fuerte y nos empezaba a arrastrar y nos llevaba. Y yo decía, qué duro es ir en contra de la corriente. Ayer les aseguraba a mis cuñados, era duro eso. Y lo hacíamos. Y le dije, no me pregunten ahorita no, el arroyito que va ese me lleva fácil. Y eso es nuestra vida cristiana. Es ir en contra de un sistema, en contra de un mundo, en contra de una verdad, de una realidad mala allá afuera. Esa es nuestra vida. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que vale delante de Dios. Eso es lo que Él un día premiará. Eso es que nos antepongamos ante todo lo que un día nos tenía, hermanos, prisioneros, y que ahora Él nos ha libertado. Y el apóstol, obviamente, al expresar que Demas se había ido, dice, se fue, tuvo más amor por el mundo y las cosas del mundo. Se ha ido a Tesalónica. Quizás la ciudad donde nació, donde vivió, quizás la ciudad donde estaba su familia, no lo dice más la Biblia. Pero abandonó las cosas que Dios había prometido. Abandonó la esperanza del reino celestial. Abandonó eso. Yo ayer confirmaba con unas palabras a alguien y dije, hay un estudio puesto en Proclaim. ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de ser vigilantes y de orar? Y yo dije ayer, contesté, nunca, hasta que se muera. Porque el diablo no perderá en el último minuto de su vida de querérselo llevar con él. Nunca se es demasiado grande o viejo para decir ya no puedo más. Les doy ejemplo, hermanos, miren, 90 años y medio de edad. Y yo quedé impresionado que pocos días antes de irse a casa con el Señor, sentada en una cama de hospital leyendo una Biblia, haciendo oración a su maravilloso Padre Celestial. Si alguien quiere venir y decirme que no se puede, que estoy cansado, el Señor lo ayude a entender por el Espíritu Santo que la vida en el Señor debe de ser una vida diferente, amado hermano. Esto es, hermano, esto es con enfermedad y con todo. Y por eso yo dije, esta mujer dejó un legado que qué lástima si alguien no lo sigue. Dios nuestro Señor quiere que nosotros vayamos adelante, que no perdamos de vista nuestra hermosa esperanza. A nosotros los que hemos creído nos espera un reino celestial, estar con el Señor para siempre allá en el cielo. Alguien bendice a Dios por todo ello. Todo esto es para nosotros, todo esto es para que nosotros estemos siempre queriendo tener hasta el último momento el resultado de la promesa del Señor.
Pablo tenía enemigos también. Lo entristecieron los que estaban con él y lo abandonaron. Pero tenía enemigos ahí. Había gente que se le oponía para que él predicara la palabra. Habla obviamente de este hombre calderero. ¿Se acuerdan? Alejandro el calderero. Alejandro el calderero no era otro más que un herrero. Quizás hacía herraduras para caballos. Yo no sé. Estaba leyendo en el manual de Unger ayer en la noche y dije, ¿por qué le llaman el calderero? Yo sé lo que es una caldera. Una caldera es un lugar donde está el fuego, se alimenta de allí por líneas de agua en vapor, por la condensación, se alimentan motores o algo en fábricas. Y yo dije, ¿por qué le llaman el calderero? Y me puse a ver el manual de Unger y dice, el calderero era solamente un herrero. Ese hombre estaba siempre pegado a la lumbre, siempre tenía martillo en mano, siempre estaba trabajando con el hierro. Y este hombre, Alejandro el calderero, dice el apóstol Pablo, ten cuidado con él, porque él se me ha opuesto dura y grandemente. Él no quiere que yo predique las palabras del Señor Jesús. Imagínense la oposición de este hombre. Imagínense lo terrible que era para el apóstol cuando estaba allí este hombre que estaba metido en la iglesia y que se oponía a que se predicara del Señor. Por eso todos los que se oponen a que en veces aquí prediquemos del Señor, yo les digo a los ministros, nunca se callen, siempre y cuando estén predicando de aquí. Nunca lo dejen de hacer, porque un día el que no quiso recibir y oír, llegará con Dios. Pero un día también llegaremos nosotros. Tenemos que seguir predicando porque esta es la palabra de vida y de verdad. Y la Biblia dice, el apóstol, ten cuidado de él, Timoteo, porque él se ha opuesto grandemente. Guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a lo que él predicaba, el mensaje que solo da vida, el mensaje que solo da esperanza. Por eso si alguien se enoja por lo que predico, lo siento mucho. Lo siento demasiado. Lo siento tanto que ya no sé ni cuánto tanto lo siento. Pero esa era la cosa de este hombre. Y en ese sentido, hermanos, él era el hombre que estaba asegurando que él, estando en la víspera de su muerte, listo para ser sacrificado, iba a morir él. Él confirma a la iglesia a través de esta carta a Timoteo para que se expandiera. Y dice él, pero yo he peleado la buena batalla. O sea, el pelear la batalla de la vida por el reino de Dios no debe de ser una batalla cualquiera. Tiene que ser la buena batalla, donde se pelea para triunfar, donde se enfoca uno para tener victoria. He peleado la buena batalla. Y luego él declara, he acabado la carrera, llegué a mi meta, llegué con orgullo, llegué con bendición, llegué con propósito, llegué con el favor de Dios. Y luego dice él, y he guardado la fe. Él entonces enseguida en el verso número 8 declara él estas palabras. Por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo, Señor mío, me dará. Él me la va a dar. Una corona, o sea, él me va a premiar. Yo no me puse allí solamente a pelear a la aventura, a correr a la aventura, a vivir a la aventura. Tuve propósito eterno en mi vida, entendí lo que me había pasado, supe lo que él me había dado y tengo en mi corazón la certeza de lo que me espera. Eso es vivir, amado hermano, creyendo que hay algo mejor que esta vida, que hay algo mejor que en todas estas cosas. Ahora, él obviamente, en todas estas palabras dice, y no solamente a mí me la dará el Señor, sino también a todos aquellos que aman su venida, aquellos que le están esperando, aquellos que son de él, aquellos que tienen obviamente una relación y comunión con él. Y él declara estas palabras, y esto es aquí donde yo quiero empezar a terminar. Lo que leí en el verso 18 es claramente algo que nos debe ayudar a nosotros a pensar. El Señor me librará de toda obra mala. Y si usted vuelve a irse al principio del capítulo 4, se va a dar cuenta que este hombre encaraba día tras día problemas, necesidades, angustia. Entonces yo me pregunto y digo, lo que a él le estaba pasando no era malo. ¿Qué acaso hay una poderosa contradicción aquí? ¿Hay una discrepancia bíblica, teológica en esto? Absolutamente no.
Porque Pablo sabía que todo lo que le podía pasar a su cuerpo, todo eso, amados hermanos, todo eso no era absolutamente comparable cuando no se toca la esperanza de la vida eterna. ¿Entienden eso? Hoy puede haber alguien que se fastidia porque aquí se enseña una cosa, se fastidia porque aquí se dice una cosa, y luego lo primero que hacen, el Señor es el que más la lleva de todos, güeros y morenos, ricos y pobres, estudiados y analfabetas, todos se la hacemos pagar al Señor. Y es el único fiel que nos ha amado. Y lo que Él está diciendo, y el Señor me librará de toda obra mala. De toda obra mala. ¿Cuál era la obra mala? La obra mala podía haber sido aquello que lo podía haber hecho a Él desistir. Cuando sufrió el sufrimiento porque todos lo abandonaron. Al verse solo delante, obviamente, de los jueces romanos, de los judíos que lo acusaban. Eso pudo haber sido una obra mala que lo pudo haber agobiado. Y cuando dice el Señor me librará de toda obra mala, más mal él miraba que le quitaran su esperanza, que le quitaran obviamente la expectativa de estar con el Señor. Y por eso la misma Biblia lo declara. Él no solamente quería ser librado, él acababa de declarar, ven pronto a verme porque ya me voy a morir. El tiempo de mi partida está cerca. Yo creo que él oía, yo creo que los soldados llegaban, ¿sabes qué? Se está cocinando ya ahí, en the back burner. Se está cocinando ya el plan para decapitarte. Exponerte públicamente y quitarte la cabeza. O echarte tal vez como él dice, fui librado de la boca del león. Será obviamente de la potestad de Nerón, el emperador. O será del Coliseo romano, donde murieron muchos mártires de la iglesia. Pero lo que él dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. La palabra preservar es guardar, guardar es obviamente contener, contener es reservar. El Señor me tiene reservado en todo esto y me tiene reservado para su reino celestial. Le pase lo que le pase a mi vida, a mi cuerpo, hay algo que no van a poder tocar. Es mi espíritu y la esperanza que tengo de estar con mi Señor, con mi Salvador. ¿Cierto o no es cierto, amado hermano y hermana? Hoy nosotros no tenemos persecución. No le crea al diablo. Hoy no hay persecución. Hoy no hay ese tipo de sufrimiento. Hoy no hay ese tipo de dolor. Hoy es un tiempo tan bueno para vivir, hermanos. Hoy todavía no hay nada de eso. Hoy el que no quiere hacer algo para Dios no quiere porque no quiere. Pero va a llegar el día en que nosotros, si el Señor no viene, vamos a ser probados, medidos, calados y pesados. Y allí se va a ver si verdaderamente vamos a dar la medida, el peso, y vamos a dar el resultado de nuestra fe. Como se predicó el miércoles. ¿Sabe usted que hoy es el día? El apóstol estaba convencido, por eso amo sus epístolas. No me hago selectivo y digo solamente las de él me gustan, no. Pero como cuando él habla en 2 Corintios 5 del verso 1 hasta el verso número 7, habla de lo que es la constitución física humana, cómo se deteriora el cuerpo, cómo va pasando los años, la vida sobre uno. Y dice él, si esto se deshace, esta carpa, esta tienda, este tabernáculo, como usted lea la versión que lea, él dice, tenemos del Señor uno reservado en los cielos, glorioso, maravilloso, en lo cual clamamos y queremos ser vestidos de esa habitación celestial, de un cuerpo perfecto, no imperfecto, de un cuerpo glorioso, no uno limitado como este. Pero él seguía hablando y en el verso número 7 de 2 Corintios 5, él declara unas palabras contundentes. Y el verso 8, ¿y qué es lo que él dice? Cuando él habla y dice estas palabras, porque él decía, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes a la presencia del Señor. O sea, mientras estamos en esta vida, no estamos con Él presentes. La muerte es la traslación para llegar allá. Y esto Él lo confirma. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero lo importante, las palabras que Él declara, en el verso número 9, lo declara, dice, por tanto, esto es ahora lo que es
esencial, lo que es necesario, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Estamos agradando al Señor como vivimos. Tenemos esta firme y fiel esperanza en nuestra vida, porque hemos sido llamados a un reino celestial, donde Él prometió, igual como a Pablo hoy nos enseña a nosotros, que Él nos preservará de toda obra mala. Venga lo que venga, una enfermedad no nos puede prohibir llegar a heredar la promesa eterna de un reino celestial. El quedar pobre, amados hermanos, hay gente que queda pobre y se mata, creyendo que se acabó toda la esperanza. Un pobre siendo cristiano tiene más esperanza que un multimillonario. El Señor me preservará, el Señor me guardará. Insisto que la palabra preservar es guardar. Él me va a guardar, Él me va a tener, Él me va a ayudar. Él me va a preservar, Él va a hacer esto y me va a preservar para su reino celestial. Mi final no es aquí, mi final no es el sufrimiento, mi final no es la angustia, mi final no es esto, mi final es estar en el reino celestial con Él, donde dice la palabra que todo será nuevo, maravilloso, santo, puro y verdadero. Él me preservará. Y Él obviamente cuando declara estas palabras termina con una doxología que a mí me encanta siempre leerlas de Él, donde Él exalta, glorifica, bendice. Eso es una doxología, la grandeza de Dios, el nombre de Jesús. Y lo dice: a Él sea gloria por los siglos de los siglos. A Él por lo que va a hacer. A Él que no me dejará. Él está consciente de lo que estoy pasando. Él está consciente de lo que estoy viviendo. Él sabe las cosas que han agobiado mi vida. Pero Él me va a guardar. Él me va a guardar. Al final de todo voy a estar con Él. Al final de todo lo que he declarado allá. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. He terminado mi carrera. Y eso, amados hermanos, es para nosotros. ¿Para qué? Para que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos bendición si no desmayamos. Gálatas capítulo número 6, el apóstol Pablo declara el apóstol Pablo y dice fielmente estas hermosas palabras: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No hay que sembrar, dice el verso 7 anteriormente, para la carne, porque de la carne segaremos corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en esto es lo que debe de estar basada nuestra confianza. Yo hoy los animo, los exhorto, hermanos. Yo el día viernes le decía: Señor, cómo me gustaría dejar un legado, Dios. Y que mi legado no fuera un legado de que, oh, mira, todo lo que hizo. A mí me entristece ver funerales en mi pueblo, hermanos, y en verdad que me entristece, porque se mueren las personas ahora y no voy a decir que no lo hagan, eso yo nomás me entristezco. Y yo veo que todo mundo va en una corriente a ver quién puede presentar mejor algo. Se muere un ranchero y hay veces llevan allí los caballos, el mariachi y todo eso. Se muere una persona potente o bien acomodada y presentan todo lo que pudo lograr. Y a mí me entristece porque digo, nada de eso le ayudará para poder heredar las cosas del reino venidero. Y yo solamente digo en mi corazón, qué bueno fuera que se muera un cristiano y se lleve una bocina, se lleve a alguien ahí predicando un mensaje de la palabra de Dios. De uno que cruzó por los valles del sufrimiento, del dolor, que estuvo su vida expuesta, como dice la palabra de Dios en el Salmo 23, en el verso 3 en adelante, en el valle de la sombra de la muerte, hermanos, pero que la vara del Señor le infundió, obviamente, como dice el verso 4, aliento. Yo le digo esto a usted. El viernes, estando sentado junto con un colega mío, yo sentía cierta tristeza en sus palabras. Y en el cementerio también con otro. Y yo le dije: tú no eres a quien yo he conocido así.
Y me dijo, ¿no sabes lo que me pasó? Le digo, no sé qué te pasó. Dice, en tal mes de este año, o el año pasado, antes de que se acabara el año, dice, tuve una gran desgracia en mi familia. Y yo le dije, lo siento mucho. Lo abracé como pude y él quería llorar en el panteón. Y me dice, me pasó una desgracia que nunca la voy a entender. Y me dice, ¿conociste tú a mis hijos? Le digo, sí. Me dice, mi hijo el tercero ya no está conmigo. Yo me sorprendí. Era un muchacho, hermanos, grandote, fuertísimo, bien estructurado. Jugaba fútbol americano. Y le dije, lo siento mucho. Y como miré que quiso llorar y no era el lugar allí porque estábamos haciendo otra cosa, le dije, voy a venir a verte, a hablar contigo. Le dije, lo siento mucho. Dice, yo siempre me pregunté en mi mente, ¿por qué no viniste? Y le dije, no supe. Cuando yo me doy cuenta de la muerte de este muchacho, un joven bien hecho, y cómo murió, a mí me ayuda eso, a pensar que nadie tenemos la vida asegurada. Usted no viva ingenuamente. Si ha creído en esto del Señor, viva cada día como que así es el último. Usted que maneja, piense que un día manejando puede ser el último día que maneja. Cada vez que salga de su casa, salga con el deseo de querer regresar, porque puede ser que no regrese. Más tarde el abuelo me dice, hemos pasado por muchas cosas muy fuertes, hermano José. Y le dije, ya me dijo su hijo, le digo algo, pero no lo dejé que me contara. Y dice, sí, mi nieto se fue. En un juego de chamacos, se sentó en un lugar en el carro donde no se debería haber sentado. Se cayó y se desnucó. Un joven que jamás se puede esperar que una persona terminara así. Especialmente esa vida, esa consistencia, ese cuerpo, esa figura humana. Y esto a mí me ayuda a entender y digo, Señor, cuando tú te llevas a alguien, no importa quién sea, se va. Hoy, amado hermano, váyase de aquí, de este lugar, con una alta expectativa. Que usted es del Señor, que para usted está reservado un reino celestial, donde la Biblia dice, reinará solamente el amor, la paz, habrá un gozo inefable y solamente, hermanos, reinará la justicia de Dios. Eso es lo que debemos de desear. Sabiendo que no sabemos el día de mañana, eso es lo que debemos de tener como una alta expectativa de nuestra vida. Esa era la palabra del apóstol. Yo le digo al Señor, cuando leí ayer la Biblia en la noche, le digo, Señor, si tú nos ayudaras a nosotros a pensar así, de esta manera, a ver la vida de esta manera, como Pablo, Señor, afirma la creencia, la fe que tenía en ti, cómo vivió su vida sabiendo que le esperaba un destino eterno contigo, Señor, a tu lado. Él sabía que estaba cerca de irse, sabía que iba a morir, pero eso no lo afligió, porque sabía que lo mejor para su vida estaba por venir. Nunca cambió su perspectiva, Señor. Al contrario, Él enfrentó la muerte con alegría, porque sabía que venía lo mejor. Y esa debe de ser, hermanos, una vida bien vivida. Por eso ahora cualquiera de nosotros, cualquier persona que tiene que enfrentar la lucha, la prueba, la angustia y la necesidad, y también por último la muerte, esto nos tiene que consolar. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Esto es lo que Dios nuestro Señor un día Él nos va a dar. Pero no debemos de desistir. Somos llamados para heredar un reino eterno, para estar con Él para siempre. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, y se lo voy a leer rápidamente, el hermano Jerry va a ir poniendo los versos. En el capítulo número 1 de la segunda epístola, en el verso número 5 al 15, vea lo que dice.
Y lo quiero leer para que usted entienda esto. Cuando él habla de lo que es el tener confianza en Dios, la fe, dice también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a vuestra fe la virtud, y a la virtud añadan el conocimiento, y al conocimiento añadanle el dominio propio, lo dije hace 2 predicaciones, y al dominio propio la paciencia, y a la paciencia añadanle la piedad. A la piedad añádanle el afecto fraternal, y al afecto fraternal añádanle el amor. Y lo dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser o estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Ven que la vida cristiana no puede ser vivida mediocremente, especialmente con todo lo que se nos ha dado, el conocimiento que tenemos, la revelación de la verdad, como dije al principio. Que no nos pase como a Nicodemo, que hoy se acerque el Señor y que diga, te he dado, te he explicado, te di el Espíritu, no llegas a comprender las cosas del porvenir. Estás conectado a lo de esta tierra, que todo un día pasará, pero lo del cielo permanece para siempre. Y luego dice el verso 9 y 10, lo leo de continuo, pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que el que recuerda cómo Dios lo perdonó, automáticamente tiene que estar trayendo esto a su vida. Yo les estoy dando, hermanos, lo que es no una receta, lo que es obviamente algo seguro que bendice nuestra vida. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, lo vuelvo a decir, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La palabra vocación es llamamiento, la elección es como el Señor nos escogió. Hacerla firme, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás. Cuando venga alguien, tengo miedo de caer. Oh, mire, aquí está en la Biblia. No quiere caer, haga esto. Sígalo al pie de la palabra de Dios. Dígale al Espíritu que se lo enseñe. Nunca va a caer, se lo aseguro. Lo dijo el Señor, se lo confirmo yo. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Voy para terminar. Verso 11 al verso 15 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia. ¿Sabe usted que ahorita la puerta que lleva a la condenación es grande y la puerta que lleva a la salvación es angosta? ¿Por qué? Porque es símbolo de esfuerzo, de entrega, de sacrificio. Pero ya una vez que uno lo tiene, hermano, la puerta es amplia, dando a entender, nada te va a poder detener, nada te va a poder obstruir. La tienes segura, la tienes hecha. Alguien quiere llegar a este reino celestial. Alguien de veras le ha creído a Dios para esforzarse y seguir adelante en lo seguro que es una gran verdad. Dice el verso 12, por esto yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque a vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice el verso 13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. O sea, él dice, lo más bueno, lo justo, verdadero que yo hago es estarles insistiendo con estas cosas. Verso 14 y 15, sabiendo esta gran verdad, que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Híjole, esto a mí hace que se me enchine lo poco que tengo de pelos en la mano y en la cabeza. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha dicho. Pero dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Le voy a encargar a unos, le voy a encargar a otros. Voy a dejar todo esto bien ubicado para que nunca dejen de decirles. ¿Saben por qué prediqué esto? Porque ese era el anhelo de Dios en Pedro, de que hoy se predique que hay un reino celestial, que hay algo que nos espera, hay algo glorioso. Y para eso, amado hermano, tenemos el llamado de Dios, tenemos la bendición de Dios. ¿Alguien quiere agradecerle a Dios, cerrar este mes con gratitud? Señor, gracias. Es verdad,
se ha levantado el dolor, el sufrimiento, la angustia, la necesidad, la preocupación, pero tú me vas a seguir guardando, me vas a seguir conservando. Hay un altar abierto para el agradecido. El agradecido: Señor, no merecía nada, pero te agradezco que tú me lo has dado todo, Señor.